Sobre esta Semana Santa que culmina el domingo con la Pascua de Resurrección. Esta festividad o celebración es eminentemente religiosa con profundas implicancias espirituales, pero también en lo secular nos deja muchas enseñanzas y hablaremos de alguna de ellas. La fiesta originalmente era hebrea. Si alcanza el tiempo, diré por qué les decimos judíos. Y la llaman Pesaj, que significa saltar, haciendo referencia a cuando el ángel de la muerte se salteaba a las casas de los hebreos en la última plaga, que era la muerte de los primogénitos en Egipto. O también significa pasar de la esclavitud a la libertad. Estuvieron esclavizados en Egipto durante 400 años, hasta que se levantó Moisés y los condujo a la libertad. No voy a hacer más referencias, porque seguramente muchos de ustedes vieron la serie brasilera Moisés, que cuenta toda la historia. ¿Cómo celebran los judíos la Pascua? Se junta toda la familia y el más pequeño de la casa le pregunta al abuelo qué se celebra. Y el abuelo va contando la historia y el pequeño va preguntando. Se come el matzah, que es un pan ácimo, porque aquella noche de la liberación las mujeres tuvieron que preparar de apuro el pan, de manera que usaron harina y agua, pero no levadura, porque había que salir urgente. Luego se comen verduras amargas, que representan la amargura de la esclavitud, y éstas se mojan en agua con sal para recordar las lágrimas que derramaron. Y se termina con dulces, que es la dulzura de la libertad. El abuelo termina diciendo, y escuchen bien esto, termina diciendo, esto es para recordar de dónde venimos. El cristianismo resignificó esta fiesta. La muerte de Jesús en el Calvario, derramando su sangre, y su posterior resurrección, es otro Pesaj, es decir, otro paso de la esclavitud del pecado a la libertad del hombre perdonado de sus pecados, para desarrollar una vida de amor, en primer lugar a sí mismo, que aunque parezca mentira, es muy difícil, y el amor al prójimo. Y espero que nadie se escandalice por lo que voy a decir, que no piense que estoy mezclando una enseñanza bíblica profundamente espiritual con la política. Pero no puedo dejar de hacerlo, porque la doctrina nacional justicialista es básicamente humanista y cristiana, basada en las más destacadas encíclicas papales. Cree que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es un ser portador de valores trascendentales, y entre esos valores está el amor al prójimo. Cristina lo sintetizó en una frase: la patria es el otro. En esa frase hay amor, hay empatía, no hay egoísmo. Pero ¿cómo siguió la historia de ese pueblo liberado después de 400 años? Comenzaron a caminar el desierto de Sinaí, que estaba entre Egipto y Canaán, el actual Israel. Eran 600.000 hombres y mujeres, sin contar a los niños. Pero a medida que iban pasando los días, se fueron terminando los víveres que habían preparado para el viaje y comenzaron a tener hambre. Y se quejaron ante Moisés. Y acá viene lo terrible. Los quejosos decían, al fin y al cabo, en Egipto estábamos mejor, porque por lo menos comíamos. No importa que estábamos en una dura esclavitud. Y a riesgo de parecer impertinente, lo traigo al presente de esta Argentina tan castigada. ¿Cómo fue posible que a 2 años del desastre macrista, que dejó a millones de
trabajadores sin trabajo, que dejó a cientos de miles de comerciantes sin sus negocios, a miles de empresas cerradas, en 2021, en las elecciones legislativas, el 40% de la ciudadanía los haya vuelto a votar, a solo 2 años del desastre que vivieron. Es cierto que este no es el gobierno que esperábamos, pero no podemos hacernos los distraídos e ignorar el cúmulo de dificultades que hubo que enfrentar. Deuda, pandemia, guerra y ahora la más terrible sequía desde que se tiene memoria. Sin embargo, no se echó gente, al contrario, no se cerraron empresas o negocios, al contrario. Sin embargo, con dolor lo digo, peronistas y no peronistas, como aquel pueblo desagradecido, dicen: estábamos mejor en la esclavitud. Dios les mandó codornices, mejor dicho, y luego el maná, pero Dios le dijo a Moisés que toda esa generación no entraría en la deseada tierra prometida, y los hizo vagar 40 años por ese desierto, hasta que toda esa generación pereció y las nuevas generaciones por fin entraron en la ansiada tierra donde fluía leche y miel. Que no nos pase lo mismo. Por eso rescato las palabras del abuelo en la fiesta de Pascua judía. Esto es para recordar de dónde venimos. Memoria, argentinos, memoria. Y volviendo a la Semana Santa cristiana, se celebra el Domingo de Ramos, que recuerda. Jesús llegó a Jerusalén el domingo para celebrar la Pascua. Venía precedido por una gran fama, por sus enseñanzas, por sus milagros. Llegó montado en un burro, como lo hacían los reyes de la antigüedad, y a su paso la gente, la multitud, recuerden esto, la multitud cortaba ramos de los árboles y las ponían a su paso a modo de alfombra. Recuerden esa multitud. Cuando llegó al templo, Jesús echó a latigazos a los cambistas y a los vendedores de chucherías y dijo: han hecho de mi casa, la casa de Dios, una cueva de ladrones. El miércoles a la noche celebró la última cena con sus discípulos y a la salida fue apresado. El Sanedrín, una especie de suprema corte, lo condenó a muerte. Jesús había cometido el gran pecado de desenmascararlos y denunciarlos por sus prácticas obscenas. Como los judíos no tenían poder de muerte, tuvieron que llevarlo ante Pilatos, que era el gobernador romano. Pilato lo indagó y dijo que no encontraba ningún delito. Como en aquel tiempo se acostumbraba en la Pascua a soltar un preso, condenado o condenado a muerte, preguntó a la multitud, soliviantada por los sacerdotes, a quién querían que libere: ¿a Barrabás, un activista asesino, o a Jesús? La multitud, la misma que aclamó unos días a Jesús, ahora pidió por Barrabás. Un gobernador temeroso de enfrentarse con la iglesia, una multitud sin memoria se juntaron para condenar a Jesús de Nazaret. Como dicen al principio de algunas películas, la comparación con la actualidad argentina es pura coincidencia. Termino esta reflexión con 2 conceptos. El pueblo más perseguido de la historia, sin duda alguna, fue el pueblo judío. Porque después de la esclavitud de 400 años en Egipto, unos 300 años más adelante, estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Y luego de eso vino la primera diáspora, es decir, la primera dispersión, porque muchos judíos no volvieron a Israel. En el año 70 de nuestra era,
Los romanos, por orden del emperador Vespasiano, a su hijo Tito, destruyeron a Israel y a Jerusalén, y vino la segunda diáspora, esta vez definitiva. Donde estuvieron, fueron perseguidos, con los pogroms, en Rusia, en Europa, en cualquier lugar. Luego vino lo más terrible, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, siguen cada año reuniéndose y el abuelo diciendo, esto es para recordar de dónde venimos. Memoria, argentinos, memoria. Lo segundo, cuando el poder político, judicial y eclesial, en este caso, se unen, son capaces de llevar a un inocente al Calvario. Y esta vez, creo, no lo debemos permitir. Y para terminar, en el aniversario del nacimiento de Gabriela Mistral, vamos a escuchar uno de sus poemas.